Muy buenas noches. Vamos a dar inicio con la sesión de hoy. Mi nombre es Natalie Mejía y hoy seré la moderadora de su sesión. Primeramente, saludar al ingeniero Johnny Calizaya. Ingeniero, un placer tenerle el día de hoy con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Buenas De igual noches, manera, muchísimas licenciada gracias, Natalie. buenas noches. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. De igual manera, saludar a todos nuestros estimados participantes. Para poder dar inicio con la sesión de hoy, se llamará lista. Pueden responder por micrófono o chat. Aguilar Vicente, Licenciado, presente aquí, Vicente Aguilar. muchas gracias. Berríos Jonathan, Hanasa Noemí, Presente. muchas gracias. Cruz Gilda, Presente. muchas gracias. Garcilaso Marlene, Garzón Jona, Buenas noches, presente. buenas noches, gracias. Herrera Gabriel, Buenas noches, presente. buenas noches, gracias. Isita Ingar, Loza Antonio, Gracias, presente. muchas gracias. Lugones Emiliano, Presente, buenas noches, Lice. buenas noches, gracias. Maya Eliana, Buenas noches, licenciada. Presente. buenas noches, gracias. Montaño Carol, Buenas noches, licenciada. Presente. muchas gracias, buenas noches. Pereira Juliana, Pérez Linda, Presente. muchas gracias. Quiñones Rila, Rosso Yerko, Salguero Claudia, Presente. Vargas, Buenas noches. buenas noches, gracias, la toma en cuenta. Vargas Pamela, Presente, Lice. Buenas noches. buenas noches, gracias. Vargas Jimena, Buenas noches, presente. buenas noches, gracias. Vera Joan, Vera Joan Alexander, Victoria Pablo Andrés, Hola, Alicia, mil disculpas. Buenas noches, presente. buenas noches, gracias. Con esto damos finalizado el llamado de lista. Los participantes que estén escribiendo en el chat van a ser tomados en cuenta en la asistencia. Ingeniero, buenas noches, bienvenido. Cuando usted guste, podemos dar inicio con la sesión de hoy. Ya, muy buenas noches, estimados participantes. Entonces vamos a dar inicio a esta primera sesión. Vamos, por ello voy a compartir. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Se puede Sí, ver la presentación? licenciado. Se ve. Ya. Entonces vamos a dar inicio. Mi nombre es Johnny Fidel Calizaya. Vamos a tener entonces, vamos a impartir esta materia de estadística computacional en estas dos sesiones, el día de hoy y el día de mañana. Eh, ¿Se escucha bien también el, el volumen, no sé, el audio? Sí, licenciado. Fuerte y claro. Ok. Entonces, el contenido mínimo de esta materia para estas dos sesiones son
Siguientes temas: introducción a la estadística, hojas de verificación, histograma, medidas de tendencia central y de dispersión, estratificación, diagrama de dispersión y diagrama de Pareto. Con respecto al método de evaluación, hay una propuesta aquí. La asistencia y participación tiene un puntaje de 10 puntos. Vamos a tener en la plataforma Moodle un foro de discusión. Más o menos aproximadamente va a estar habilitado desde el día lunes, 15 de septiembre, estamos bien, hasta el 21 de septiembre va a estar habilitado el foro. El trabajo de investigación va a estar habilitado desde el mismo lunes, unas 2 semanas. El examen final, vamos a tener una evaluación. Tanto el trabajo como el examen final tiene una ponderación de 40 puntos. Y aquellos que no lograran llegar a un 50 a la nota mínima para aprobar esta materia, estarían dando como una segunda instancia una semana después del examen final. De todas maneras, se saca un comunicado, Funde les va a dar un comunicado con todas estas fechas, que estas son, es una tentativa, ¿no?, de una posible fecha para estos trabajos que tenemos. Como bibliografía, tenemos entonces los siguientes materiales que están disponibles en la nube. Tenemos el Estadística Descriptiva Inferencial de Córdoba. Con esta presentación también va a estar disponible en la plataforma. Con un solo clic pueden ingresar a estos libros. Este otro libro, Estadística Aplicada a Negocios, también pueden acceder a este libro. Y metodología de la investigación, el único que no está disponible es Víctor Chungara Castro de Estadística. Para ello entonces vamos a dar inicio a esta primera unidad. ¿Ya? Esta primera unidad es netamente teórica con un poquito de práctica. En realidad la estadística es más el uso de fórmulas, por ello tiene bastante matemática. Vamos a definir entonces lo que es estadística. Según Karl Pearson, definió la estadística como una ciencia que trata la recopilación, clasificación, presentación de hechos numéricos, de tal manera que sean fácilmente comprensibles, ¿no? La estadística me enseña entonces, uno, a recopilar, me enseña a presentar, a clasificar, ¿no?, a hacer cálculos numéricos, ¿no? Y también me enseña a sacar conclusiones sobre muestras realizadas. La división de la estadística. La estadística se divide en dos grandes grupos, que son la estadística descriptiva y la inferencial. La estadística descriptiva es la que se encarga de recolectar, organizar, resumir y presentar los datos de forma informativa. Sin embargo, la estadística inferencial efectúa estimaciones, hipótesis y predicción. Entonces, pero con base primeramente, yo no puedo hacer una estadística inferencial si no tengo los datos, si yo no tengo primeramente los datos organizados, los datos calculados, que realiza la primera parte de la estadística, que es la estadística descriptiva. Algunos conceptos usados en estadística. Usamos bastante el término de población, muestras y variables. Para ello se entiende entonces como población a un conjunto infinito o finito, ya sea de individuos u objetos con características comunes. Una muestra se considera una parte representativa de la población. Y las variables se definen como aquellas características o cualidades que poseen cada uno de los individuos de una población. Ahora, las variables. Una variable estadística es cada una de las características o cualidades que poseen los individuos de una población.
Pero a su vez las variables estadísticas se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Como su nombre lo dice, por ejemplo, cuantitativa está referida a cantidades, están referidas a datos numéricos. Y las variables estadísticas cualitativas refieren a una cualidad, ¿no? Alguna, estas, por ejemplo, las variables cualitativas se representan a través de palabras o a través de valores no numéricos. Y sin embargo, las variables cuantitativas se refieren a valores numéricos. Dentro de su clasificación, cada una todavía aún se clasifican. Las variables cualitativas se clasifican en nominales u ordinales. Las nominales son aquellas que no presentan ningún orden, ¿no? Puedo yo describirlo sin, sin necesidad de que puedan presentarse a un orden. Sin embargo, las variables cualitativas ordinales, estas sí requieren un orden de presentación. Las variables cuantitativas se representan a través de números. Tenemos las discretas y las continuas. Las discretas son aquellas que se presentan a través de números enteros, ¿no? O también hay una definición que dice, son aquellas que se presentan a través de números finitos. Y las continuas son aquellas que su valor son valores que pueden tomar como valores infinitos, ¿no? Y en otras palabras tienen estos generalmente con decimales. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, una variable cualitativa, se expresan por medio de palabras, ¿no? Por ejemplo, podríamos preguntar la religión. La religión, cuando yo quiero saber el dato de una muestra de su religión, ¿existe algún orden? Los tipos de religiones, por ejemplo. Primero van los católicos, luego los evangélicos, ¿o no? ¿Pueden participar? A ver, están un poquito de poco hablar. ¿Se escucha bien? Sí, Lice, se logra escuchar. Ya. Me gustaría también que puedan participar, ¿no? ¿Por qué es importante conocer, por ejemplo, cuándo es una variable cualitativa y cuantitativa? Antes de iniciar este estudio, entonces yo debo comprender bien cuándo estoy trabajando con una variable cualitativa y cuándo en una cuantitativa. Las fórmulas estadísticas cambian cuando yo tengo que hacer un análisis a variables cualitativas como a variables cuantitativas. La forma de presentación de los datos también cambian en función del tipo de variable con la que esté trabajando. Por eso entonces en esta primera unidad vemos un poco de teoría y tenemos que saber diferenciar cuándo es cualitativa y cuándo es cuantitativa y cualitativa. Hemos dicho que las cualitativas expresan una cualidad del individuo, ¿no? Dijimos religión, puede ser cualquier religión conocida, pero esta se considera nominal porque no presenta un orden, ¿no? Puedo poner primero evangélico, testigo de Jehová, católico, ¿no? No hay un orden. Sin embargo, las variables cualitativas ordinales sí tienen estos un grado de orden. Por ejemplo, el grado académico, ¿no? El grado académico, si quiero hacer una encuesta de grado académico, no voy a comenzar por cualquier punto, ¿no? Voy a comenzar con inicial, básico, ¿no? Técnico, ¿no? Y así tiene un orden. Sin embargo, las variables cuantitativas, estas se expresan cantidades.
Las discretas son números enteros y las continuas números con decimales. Las discretas, por ejemplo, el número de hermanos, ¿no? Yo hago una encuesta en este grupo, ¿cuántos hermanos tienen? Entonces me van a dar respuestas, números enteros. Puedo hacer una encuesta, número de hijos. Me van a decir entonces cuántos hijos tienen. Algunos tendrán 0, 1, 2, pero en ningún momento me van a decir que tienen 2 hijos y medio, ¿no? Entonces, esa es una variable cuantitativa discreta, aquellas que se presentan a través de números enteros. Y continua, por ejemplo, podríamos hablar del peso. El peso, podríamos medir la estatura, ¿no? Son variables que presentan generalmente cuando hacemos el peso, mm, tenemos una gran cantidad de datos que, lo que quiero decir es que no hay peso de 61, 65. Difícilmente voy a encontrar muchos casos que tengan las cantidades exactas, ¿no? Siempre tendrán sus kilos y sus decimales. Lo mismo la estatura, ¿no? La estatura nadie mide de metro en metro, ¿no? Medimos su estatura con sus decimales, ¿no? ¿Quedó claro con respecto a las variables? Sí, Lice. Ya. Ahora, vamos a continuar entonces. Aquí habíamos dicho entonces las variables cualitativas o atributos no se pueden medir numéricamente. Nacionalidad, color de piel, sexo, ¿no? Estas se clasifican en nominales u ordinales. Las nominales corresponden a categorías que por su naturaleza no admiten un orden. Ejemplo, sexo, puede ser masculino o femenino. Carrera de estudio no tiene un orden, ¿no? No hay un orden, puede ser economía, contabilidad, administración de empresa o cualquier otra carrera. Las ordinales son aquellas que corresponden, aquellas que se pueden ordenar o jerarquizar. Por ejemplo, grado militar, grado escolar, etapa de desarrollo humano, ¿no? Son estas entonces variables cualitativas, ¿no? Hay alguna clasificación que he visto en algunos otros apuntes, ¿no? No lo veo tan relevante, tan importante. Por ejemplo, he visto alguna bibliografía que dice que también existen las variables cualitativas dicotómicas. ¿Cuáles serían esas dicotómicas? A ver, ¿alguien quisiera opinar? Las variables cualitativas dicotómicas son aquellas que solamente tienen dos posibles resultados. Entonces, podríamos decir que aquí una variable dicotómica sería el sexo, ¿no? Podría ser, ¿no? Masculino o femenino. Entonces, pero entra también dentro de las variables cualitativas. Dentro de las variables cuantitativas, son aquellas que tienen un valor numérico como la edad, el precio de un producto, ingresos anuales de un consumidor, etc. Estas se clasifican a su vez en discretas y continuas. Las variables cuantitativas discretas son las que toman valores enteros y las continuas son aquellas que pueden tomar cualquier valor real dentro de un intervalo. Y también se dice que las variables discretas son aquellas que pueden tomar valores finitos, ¿no? Y las continuas son aquellas que pueden tomar valores infinitos. También entonces se pueden clasificar de esta manera tanto las variables cuantitativas discretas y continuas. Ahora, hemos hablado que la estadística nos enseña, uno, a recolectar, nos enseña a ordenar y a presentar la información. Nosotros trabajamos con información y para ello en esta clase vamos a aprender cuáles son las formas de presentación una vez que tenga los datos. Una vez recolectada la información de diferentes fuentes, se reúne una gran cantidad de datos y estos a su vez requieren una organización, dice.
a través de clases, categorías que determinan la manera más resumida y organizada. La frecuencia y los otros datos permitirá llegar a interpretaciones posteriores. Cuando yo manejo un conjunto de datos, ¿no? Para su correcto manejo existen tres formas básicas de presentación. Las tres formas básicas son una ordenación de datos, una tabulación discreta de datos y una clasificación de datos. A este primero se lo conoce también como datos no agrupados, el inciso A. El inciso B se lo conoce una tabulación discreta o una clasificación de datos. Son datos agrupados en tablas. También se los conoce como el nombre de datos agrupados. Ahora, ¿cuándo yo voy a presentar de la forma A, B o C? Cuando yo presento en una ordenación de datos. Generalmente, como su nombre dice, los voy a ordenar los datos y los voy a presentar simplemente de menor a mayor. Entonces, estos solamente se presentan cuando yo tengo muy pocos datos, ¿no? Prácticamente casi no es común, no es en un caso real de investigación. Este primer caso nunca lo vamos a tocar. Bueno, no, difícilmente nos vamos a topar en un caso de una ordenación de datos, ¿no? Un caso real, o vamos a trabajar siempre en una tabulación discreta de datos o en una clasificación de datos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo ¿no? Quiero hacer una encuesta de mi variable va a ser la edad, y yo digo las encuestas y hago una encuesta a este grupo. Y digo, a ver, participen 3 edades necesito. Voy a suponer en este caso, para ganar tiempo, alguien me puede decir que tiene 25 años, alguien me puede decir que tiene eh, 32 años y otro que me puede decir que tienes 19 años, exagerando. Entonces, cuando yo tengo muy pocos datos, entonces simplemente dice que yo lo presente de la forma de ordenación de datos. ¿Y qué significa? Simplemente lo presento ordenándolo de menor a mayor, nada más. 19, 25 y 32. Y se acabó el problema, ¿no? Así de simple. ¿Cuándo se va a dar este caso? Solamente por cuestiones académicas lo presentamos, ¿no? Cuando yo tenga muy pocos datos, hago una recopilación de datos y los ordeno de menor a mayor, y eso se denomina una ordenación de datos. La segunda forma, una tabulación discreta de datos y una clasificación de datos, vamos a ver en la siguiente lámina. Cuando yo tengo una gran cantidad de datos de variable cuantitativa discreta, estas se las debe presentar en una tabla llamada tabulación discreta, donde se indica el número de veces que se repite un dato, ¿no? ¿Cuáles son las variables? Ahora, ¿cuáles son? Estamos hablando de las variables cuantitativas discretas. ¿A qué nos referimos? A ver, ¿alguien que pueda participar? ¿Hay alguien en clases? Lice, ¿podría volver a repetir la pregunta? Ya. Estamos hablando de cómo vamos a presentar los datos. Dice, si se tiene una gran cantidad de datos de variable cuantitativa discreta, estas se las presenta en esta tablita. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las variables cuantitativas discretas? ¿De qué tipo de variable estamos hablando? Estas de aquí, ¿no? ¿Cuáles son las variables cuantitativas discretas?
Es valor de la variable frecuencia absoluta, dicen. Son aquellas que se presentan con números enteros, dice, ¿no? Son variables, son datos cuantitativas que se representan de forma numérica, pero de valores enteros. Entonces podríamos hacer aquí una encuesta, ¿no? Una pequeña encuesta aquí, lo hacemos rapidito. Quiero hacer una encuesta en este grupo. A ver, ¿qué deseamos? Una variable cuantitativa discreta. A ver, veamos un ejemplo. Vamos a decir mi variable va a ser, X va a ser número de hijos. El número de hijos es una variable cuantitativa discreta porque se presentan en números enteros, ¿no? Comencemos con el primer caso, 0. Puede ser que alguien, ¿no? Alguien que no tenga nada, ni un hijo, le vamos a poner 0. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, 4, no sé, hasta donde hay. Vamos a suponer que este grupo no tiene más que, el máximo que tiene son 2 hijos. Y comienza a preguntar, de los 19 que somos en este grupo, o 17, de los 17, entonces yo digo n en este grupo es 17. ¿Cuántos tienen 0 hijos en este grupo? Entonces levanten la mano y vamos a suponer que de los 17 hay que tienen 0 hijos, son 7. ¿Qué significa? Que 7 son las personas que tienen 0 hijos. ¿Cuántos tienen un solo hijo? Un solo hijo, vamos a suponer que tienen 5, ¿no? ¿Y cuántos tienen 2 hijos? También vamos a suponer que son, ¿cuántos serían para 17? Otros 5, ¿no? Entonces vamos a entender esta tablita. Esta tabla presenta los datos. En la primera columna se pone el valor de la variable. Mi variable es el número de hijos. Entonces entiéndase que esto es 0, 1, 2 hijos. En la segunda columna se llama frecuencia absoluta. Se denomina generalmente con una letra FI. Algunos otros libros lo denominan con un HI minúscula, ¿no? Son formas, pero ¿qué es lo que significa? Frecuencia absoluta simple o frecuencia absoluta simplemente. ¿Se entiende hasta aquí? Este Sí, 7, lice. ¿qué significa? Que en un estudio, en este curso hemos hecho un estudio de el número de hijos, donde tenemos en este grupo 17 integrantes. De los 17 integrantes, 7 integrantes de este grupo no tienen hijos. 5 integrantes tienen un solo hijo y otros 5 tienen también 2 hijos, ¿no? Si yo sumo todas las frecuencias absolutas, si yo hago una sumatoria, esto debe coincidir. Si yo hago una sumatoria, debe coincidir a la cantidad de datos. 7 más 5, 12. Más 5, 17. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, lice. Ya. La frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, para llenar esta columna, simplemente lo copio tal como está. 7. El siguiente voy a ir acumulándolo. Entonces, el primero lo copio tal como está, el siguiente lo voy acumulando con el siguiente. 7 más 5, 12, ¿no? 7 más 5, 12, y pongo su resultado. Y luego hago la misma operación. 12 más 5, 12 más 5, 17. Entonces, el último valor de las frecuencias absolutas acumuladas debe coincidir con la cantidad de datos. ¿Se entiende hasta ahí? Y la columna de la frecuencia relativa tiene una fórmula. Esta frecuencia relativa, algunos lo definen como un HI, algunos lo definen como un FRI también, con minúscula.
que es el cociente entre una frecuencia absoluta y la cantidad de datos. Y si lo expreso en porcentaje, lo multiplico por 100. Y entonces eso es la frecuencia relativa. Aquí sería la frecuencia relativa, ¿cuánto sería? Entonces sería aquí toda esta columna dividido entre la cantidad de datos, que sería 17. Entonces voy a poner aquí 7 sobre 17. El otro, 5 sobre 17. Y el último, también 5 sobre 17. Entonces, esos serían los valores. Puedo escribirlo en forma decimal o también puedo escribirlo en porcentaje. ¿Cómo sería en forma decimal? Y decimos 7 dividido entre 17, ¿no? A ver, ¿me ayudan esto? 7 dividido entre 17. Un ratito está, algo no está bien aquí. Licenciado, sería 0,41. 0,41. ¿Ya? Pues aquí vamos a poner 0,41. Igual a 0,41. El otro, 0,29. 0,29. 0,29. Y el otro también 0,29. Eso sería entonces la frecuencia relativa, ¿no? Aquí en estadística nosotros manejamos bastante el Excel. Podríamos también hacerlo en este programita del Excel. No sé si nos va a dar el tiempo. Sí. No sé si manejan bien el Excel aquí. ¿Se puede ver el Excel que estoy compartiendo? Sí, licenciado. Ya. Entonces vamos a armar nuestro Excel y vamos a poner estos valores, ¿no? Aquí vamos a poner el valor de mi variable X. Aquí vamos a poner FI con minúscula, que es la frecuencia. FI. Ahí. Ya, ahí. Vamos a tratar de agrandar. Ya. Ponemos frecuencia en mis datos. Ok. Aquí ponemos 0, 1 y 2. Las frecuencias hemos dicho que era 7, 7, 5 y 5, ¿no? Listo. Hasta aquí generalmente me van a dar a mí los datos de esta manera, ¿no? Ahora, la siguiente era, ¿cómo se llamaba? F mayúscula FI. FI, que esto era la frecuencia acumulada. ¿Cómo se calcula la frecuencia acumulada? ¿Se acuerdan? El primer número se copia Tal como está. Ya y está. luego vamos sumando los siguientes. Entonces, le doy un igual en el Excel. Esa ventaja tiene este valor, ¿no? Más el siguiente.
más la siguiente B3, ¿no? Y le doy Enter. Y si fueran varias sumas, entonces aquí simplemente, fíjense, le aparece un más y lo arrastro hasta donde haya. El último valor debe coincidir con la cantidad de datos. Aquí entonces decimos la cantidad de datos, simplemente es la sumatoria. Selecciono estos 3 o estos 4 y le doy aquí en inicio suma. Y esa sería la cantidad de datos. El otro es la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa. FRI. Esto es frecuencia relativa. La frecuencia relativa no es más que el cociente, dice, ¿entre quién? Hemos dicho aquí. Aquí lo tenemos. Es la división entre la frecuencia absoluta dividida entre la cantidad de datos por 100. Entonces aquí vamos a poner igual. Le ponemos igual este FI y lo divido entre quién? Entre la cantidad de datos. Y los que manejan Excel, necesito fijar esta celda. ¿Cómo lo fijo esta celda? De tal manera que no se mueva y lo pueda arrastrar. ¿Cómo se hace eso? Signo de dólar. Sí, F, signo de dólar. exacto. O si no, apretan un F4 y ¿qué es lo que hace? Me fija esta celda. Ahora sí, tengo la frecuencia y puedo arrastrar. Al arrastrar esto, me va a mantener esta celda fija y me va a hacer 5 entre 17 y 5 entre 17, ¿no? Entonces, selecciono esta celda, que aparezca un más y lo arrastro. Y entonces ya tengo mi frecuencia relativa en forma decimal. También puedo tener la frecuencia relativa, FRI, en porcentaje, ¿no? En porcentaje. ¿Qué significa en porcentaje? Simplemente que lo voy a multiplicar por 100, ¿no? La misma fórmula lo voy a multiplicar por 100. ¿Cómo lo haría esto? Podría decir esta columna por 100. Podría ser así, ¿no? Y lo arrastro. O le doy doble clic. Y ya tengo entonces mis frecuencias en porcentaje. Puedo disminuir los decimales. Le quito los decimales. Con 2 decimales, 3. Ahí podría dejar. ¿Listo? Y hay una más. ¿Cuál sería? Ya tengo la frecuencia, el valor de mi variable. Ya tengo la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa en forma decimal en porcentaje. Y falta la frecuencia relativa acumulada. Entonces vamos a calcular la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa acumulada? De la misma manera como se calculó la frecuencia acumulada. Entonces voy a copiar el primer valor tal como está. El segundo lo voy a copiar, el anterior, más el siguiente, la celda F2 más la celda E3. Y automáticamente puedo seguir. ¿Se entendió? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, licenciado. Ahora, de esto, entonces, esta tablita me dice a mí, ¿no? Me habla por sí sola, ¿no? Me está diciendo, por ejemplo, vamos a describir esta fila. Vamos a entender qué es lo que me dice. Toda esta fila. Me está diciendo entonces esta fila que el número de hijos es 1. En este grupo, 5 personas tienen un solo hijo, ¿ya? Y son 12 personas acumuladas que tienen entre 0 y un hijo, ¿no? 0 y un hijo son 12.
Esas 5 personas representan en porcentaje un 0,29 o en forma decimal y en porcentaje representan 29,1, 29,41%, ¿no? Y acumuladas representan 70,59%, que son las personas que tienen 0 y un hijo. Eso es lo que me dice esta tablita. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, licenciado. Entonces, más facilito, no sé si está bien o lo hacemos a mano o lo hacemos en el Excel. Entonces, vamos a nuestra presentación y eso quisimos llenar aquí. Ya. Entonces, esa sería la tabulación discreta. La forma de llenado. ¿Cómo sería llenar esta otra tablita? ¿Lo hacemos a mano o lo hacemos en el Excel? Sugerencia. Otro ejemplo. En el Excel, lice. Excel. Excel, lice. Ya, vamos a hacerlo en el Excel entonces. Vamos a hacer un recorte de estos datos de aquí. Vamos a copiar. Nos vamos al Excel. Vamos a duplicar esta. Va. Tengo aquí. Ya. Tengo aquí mi conjunto de datos. ¿Y qué es lo que necesito? Ya tengo, esta es la edad. Edad, ¿qué más necesito? Tengo la frecuencia. Tengo la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la relativa. Tengo todo, ¿no? Y comienzo a poner las edades. ¿Desde qué edades hay aquí en este grupo? En este grupo hay edades. ¿De qué edades? Desde 18, lice. Desde 18 hasta 22, ¿no? Entonces aquí voy a poner 18, 19 hasta 22. Listo. Ya. Ahora voy a borrar todo esto, no me sirve. Ahora la frecuencia FI, la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta me indica el número de veces que se repite cada dato. ¿Cuántas personas son de 18 años? 4, 4, entonces aquí vamos a poner 4. ¿Cuántas son de 19? 3, 3. ¿De 20? 5, 5. ¿De 21? 0, No. ¿De 22? 8. Listo. La frecuencia acumulada, ¿cómo se hace? El primero lo copio tal como está. El segundo, copio el anterior más la siguiente frecuencia absoluta. Y enter. Y luego le doy un clic aquí hasta que aparezca un más ahí, ¿no? Se ve nota, ¿no? Un doble clic. Y automáticamente me lo hace. ¿Cuántas personas habían sido? Este último valor, o sumo la frecuencia, le hago una suma y esa es la cantidad de datos de mi problema. ¿Listo? La frecuencia relativa, ¿cómo se hace? La frecuencia relativa no es más que el cociente entre la frecuencia absoluta y esta columna dividida entre la cantidad de datos. Entonces voy a hacer igual a esta columna dividido entre la cantidad de datos
Y con un F4 voy a fijar esa celda o el dólar este que aparezca en esa celda. Listo. 0.20 y le puedo dar un doble clic y ya me saca todos los frecuencias. Ahora, en porcentaje. Un porcentaje puedo hacer de otra manera. También lo copio tal como está. A ver, perdón. Lo voy a copiar esta columna tal como está. Ya. Y aquí hay un símbolo en porcentaje. Y ya lo tengo en porcentaje. ¿No? ¿Se entendió? La acumulada, lo mismo. Este valor lo copio tal como está. El otro, este más el siguiente, ¿no? Y lo puedo bajar. ¿Se entendió? Ya entonces tengo mi tabla completa. ¿Y qué es lo que me dice esta columna? Pero en esta fila. Tengo que tener la capacidad de explicar. En este grupo, personas que tienen 20 años son 5, acumuladas son, en total son 12 que tienen edades entre 18 y 20 años. Estas 5 personas representan un 25% y acumuladas representan un ¿cuánto? Un porcentaje, perdón, un 60%. ¿Se entendió? Sí, Lice. ¿Dudas, dudas y preguntas? Y entonces, mucho mejor llenarlo en Excel que a mano, ¿no? Podríamos hacerlo a mano, podríamos hacerlo en el Excel. La cuestión es que se entienda cómo ir llenando cada una de estas columnas. Ustedes van a tener una tarea, un práctico para rellenar cada una de estas columnas, ¿no? Van a tener tanto para distintos tipos de variables. Eh, voy a, voy a pedirles que podamos tomar un pequeño receso de unos 7 minutos, ya, para... Volvemos en 7 minutos, por favor. ¿Listo? Licenciada Natalie, volvemos por favor en 7 minutos. Me esperan un ratito. Vamos a ir a recargar, vamos a tomar un cafecito. Muy bien, ingeniero, estamos bien. ¿Hasta aquí se entendió? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay dudas, preguntas aquí? ¿Cómo llenar esta tabla de aquí? Lice, disculpe, una de mis compañeros está indicando que está en sala esperándoles. Está en sala esperando. Buenas noches, estimados participantes. Comentarles que no hay nadie en sala esperando. Ya se le comunicó de manera interna que es problema de su conexión de internet. Tomar en cuenta que todas las preguntas o todos los participantes que respondan a las consultas del docente se los está tomando en cuenta para puntos de participación. Ya. Entonces, dudas no hay hasta aquí. ¿Se entendió cada uno de estos llenados y qué es lo que significa cada una de las filas de esta tablita, de esta tabla? Si hubiera dudas, podemos volver a hacer un repaso.
Entonces sigamos, me parece que no hay dudas. De estas mismas tablas se pueden hacer también representaciones gráficas, ¿no? Por ejemplo, de estas edades de entre 18 y 21 años del mismo ejemplo, podemos hacer una representación gráfica y a esto se le llaman un diagrama de barras, son las barras, o podría ser también un polígono de frecuencia, o también una representación gráfica de un diagrama circular. Entonces vamos a hacer eso también aquí en el Excel, ¿no? Entonces voy a seleccionar mi conjunto de datos, voy a insertar un gráfico recomendado y aquí tenemos entonces, podríamos ocupar este diagrama de barra y le damos a aceptar. Entonces ya tenemos una representación gráfica donde podríamos darle sus valores, ¿no? Podríamos, a ver, a ver un ratito, vamos a añadir sus títulos de eje. Este eje serían los datos, ¿no? Esa sería la edad. Y esta otra columna sería la frecuencia. Sobre este mismo gráfico, ¿se entendió cómo hacer este gráfico? De nuevo, a ver. Seleccionamos los datos. Seleccionamos mis datos, le doy insertar. Le voy a dar a insertar un gráfico recomendado. Y aquí tengo varias opciones. Voy a elegir columnas agrupadas. Le doy a aceptar. Y sobre este gráfico, entonces puedo mejorarlo, puedo añadirle algunas cosas, puedo añadirle sus títulos, puedo añadirle sus etiquetas, sus valores, puedo añadirle sus títulos de ejes, y aquí ponemos sus respectivos nombres. Esto es la edad, dijimos, y esta es la frecuencia. Listo. También podríamos añadir otro tipo de gráfico. Vamos a insertar un gráfico, un diagrama circular. También podríamos añadir sus respectivos con sus respectivos valores. ¿Dudas y preguntas hasta aquí? ¿No hay dudas, preguntas? No, ninguna, Liz. Ya. Entonces, esta forma de presentación se presentan cuando yo tengo datos generalmente de variables cuantitativas continuas y los presento en una tabla, ¿no?
donde estas tablas no deben tener, se recomienda que no sean entre 5 y 25 filas, ¿no? No se recomienda que estas tablas tengan más de 25 filas. En el caso que me den más de 25 filas, se recomienda usar esta otra forma de presentación llamada clasificación de datos. Cuando yo tengo los datos de variable cuantitativa continua, estamos hablando de datos con decimales, o podría ser variables cuantitativas discretas, pero muy dispersos. Por ejemplo, la edad, tomando en cuenta si las variables son discretas, por ejemplo, números enteros, podríamos poner de entre 0 y 90 años, entonces aquí yo podría cometer el error de querer poner 0, 1, 2, 3, hasta 90, pero la bibliografía me enseña a mí que estas tablas nunca deben contener más de 25 filas. En ese caso se recomienda usar esta otra forma de presentación. Si hablamos de edades, yo podría poner de 0 a 10 años, de 10 a 20, de 20 a 30, y así sucesivamente podría entonces presentar una clasificación de datos, pero yo lo pongo en intervalos de clases desde un límite inferior hasta un límite superior. Lo único nuevo de esta forma de presentación son las dos primeras columnas. Todas las demás, el procedimiento de cálculo es exactamente de la misma forma que la anterior. Entonces pongo mis datos en intervalos de clase y añado una columna más que se llama media de clase, que simplemente es el promedio entre un límite inferior y superior. Por ejemplo, si estamos hablando de edades, decimos de 0 a 10 años, de 10 a 20 años, de 20 a 30 años, estoy buscando todas las personas que tienen edades entre 0 y 10 años. Y aquí voy a poner en esta columna cuántas personas existen entre ese intervalo de edades. Entre 10 y 20 años, aquí voy a poner cuántas personas tienen. Pero para graficar o para hacer una representación gráfica, no se puede decir de 0 a 10. ¿Cómo lo para hacer algún cálculo numérico? Yo entonces, se calcula el promedio de clases o media de clase. ¿Qué sería el promedio de clase? Simplemente la suma de este límite inferior y superior. De este ejemplo sería 0 más 10 entre 2. ¿Cuánto me da? 5. El otro sería 10 más 20, mi límite inferior más límite superior, entre 2. Y esto me va a dar 30 entre 2, 15. Y así sucesivamente. Entonces, esto sería lo único nuevo con respecto a la anterior forma de presentación. ¿Se entiende? Sí, licenciado. Y ahora, la pregunta sería, ¿cómo yo sé que es de 0 a 10? ¿Por qué no dije de 0 a 15, de 0 a 7, de 0 a, no sé, de 0 a 20? ¿De qué depende eso? Entonces, eso depende de un procedimiento y de un cálculo. La única forma de presentación que se sugiere un cálculo numérico o un procedimiento es esta forma de presentación. Los demás anteriores, el anterior y el otro, no tienen algún cálculo, se colocan en función, tenga los datos. Entonces, para ello, si voy a armar una tabla de clasificación de datos, se recomiendan los siguientes pasos. En este paso, por ejemplo, tengo a partir del siguiente conjunto de datos establecer su clasificación si se tratan de estaturas medidas en centímetros de un grupo de 30 personas. Entonces yo estoy estudiando las estaturas medidas en centímetros y si notamos tiene desde 157 a 179 centímetros. Son las estaturas de 30 personas. Pero ¿cómo se considera cada una de estas variables? ¿De qué tipo de variable estamos hablando?
Todas se representan a través de números enteros, significa que son variables cuantitativas continuas. Podría cometer el error de querer meterla en una tablación discreta, pero aquí tendría 157, 1, 158, 1, 159, 1, 160, 1. Entonces yo tendría una tabla más o menos de 30 filas. Y la bibliografía me dice a mí que estas tablitas deben, cualquiera sean las tablas estadísticas que yo analice, estas tablas no deben contener, su número de filas debe estar entre 5 y 25. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo tablas mayores a 25, no se entiende una tabla. Es difícil de entender una tabla que contenga más de 25 filas. Entonces, por ello, es que se las debe presentar en otra forma llamada clasificación de datos. El primer paso, ¿qué se hace? En el primer paso yo voy a calcular el rango y la cantidad de datos. La cantidad de datos en realidad simplemente es contar cuántos datos tengo. Entonces, aquí en este ejemplo yo tengo 30 datos, los cuento, tengo 30. Y el rango es una medida estadística que se define como el máximo valor, el dato mayor menos el dato menor. Entonces, de mis datos previamente ordenados, voy a identificar cuál es el mayor dato que yo tengo. ¿Cuál es el mayor dato que tengo? 179. El mínimo. $157. Entonces, el primer paso es sencillo. Número de datos, 30. Rango, simplemente digo entonces 179 menos 157. La diferencia me da 22. ¿Se entiende el primer paso? Sí, Lice. El segundo paso. En el segundo paso dice determinar el número de clases. Este valor debe estar entre 5 y 25. Y dice que el número de clases K es el entero inmediato superior al valor de cálculo. ¿Qué es K en otras palabras? K se define de una terminología técnica, sería el número de clases. De una terminología común estamos hablando entonces, ¿cuántas filas va a tener mi tabla? ¿No? Entonces, K es el número de filas, en otras palabras, de que va a tener mi tabla sin tomar en cuenta el encabezado. Para ello existen dos criterios. Existen dos fórmulas para calcular el número de clases. El primer criterio se llama, este es el primer criterio, que K se define como la raíz cuadrada de N, siendo N que el número de datos del problema. O el segundo criterio se llama K igual a 1 más 3.3 logaritmo de N. Este criterio se lo conoce como la fórmula de Sturgeon. En honor a este matemático que desarrolla esta fórmula que me permite calcular el número de filas que va a tener una tabla. Pero fíjense, en cualquiera de los casos, siempre me va a dar, bueno, no siempre, ¿no? En algunos casos me va a dar números con decimales. Ahora la pregunta es, ¿yo puedo tomar 5.47 filas? El número de filas de una tabla se define como o sea, son números enteros que se deben tomar. Yo no puedo tomar 5.47 filas. No puedo tomar 5.87 filas, ¿no? Cualquiera sea el valor, siempre su resultado debe ser un número entero. Por eso aquí, esta metodología define que voy a definir siempre que este debe ser el entero inmediato superior al valor de cálculo. ¿Ya?
¿Se entiende ahí? Sí, licenciado. Cualquiera sea el valor que me salga con decimales, siempre voy a tomar un número entero. ¿Cuál entero? El inmediato superior. ¿Qué implica eso? Supongamos que me hubiera dado 5.1. ¿Cuál es el entero inmediato superior? 6. Correcto, 6, ¿no? Aquí nos olvidamos un poco del criterio de redondeo. Aquí me dice que aplique el criterio del entero inmediato superior. Así me dé 5.2, 5.3, 5.9. El que debo asumir es el siguiente. El inmediato superior, un entero. ¿Se entiende? Ese valor le voy a llamar un valor de cada octavo. Entonces, este conjunto de datos me está sugiriendo. Sturger me dice que tranquilamente esta cantidad de datos van a entrar en ¿cuántas filas? En 6 filas. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Lice. Ya. El siguiente criterio. Perdón, el siguiente paso, tercer paso. El tercer paso se va a definir la amplitud de clase, ancho de clase, ¿no? Pero el ancho de clase se define también como la diferencia entre cualquier límite superior o inferior. Eso se define el ancho de clase. ¿Cómo se calcula el ancho de clase? El ancho de clase se denomina con la letra C y se calcula como el cociente o la división entre el rango y el valor de cada octavo. El rango de este problema era ¿cuánto? 22, aquí lo tenemos. El valor de cada octavo me dio 6. Entonces decimos que el ancho de clase va a ser el cociente, la división 22 sobre 6 me da 3.66666. Ahora sí, hay que tomar en cuenta con qué tipo de variable estamos tomando. Aquí dice, el valor de C se tomará el entero inmediato superior si los datos son del tipo de variable cuantitativa discreta. ¿Qué significa eso? Si mis datos son todos números enteros, me está diciendo que el valor de C también debe ser un número entero. ¿Cuál entero? El inmediato superior. Mis datos, ¿cómo son? Todos son números enteros. Se consideran variables cuantitativas discretas. Por lo tanto, el valor de C debe ser también un número entero. ¿Cuánto debe ser el valor de C entonces en este problema? Me dio 3.6666. 4. 4, correcto. Por más, dice, por más. Supongamos, dice, por ejemplo, supongamos, si me hubiera salido 3.4, ¿cuál sería el valor de C? Por eso lo vamos a subrayar, entero inmediato superior. También va a ser 4. ¿Se entiende entonces? Si mis números son todos enteros, el valor de C también debe ser un entero. ¿Cuál entero? El entero inmediato superior, siempre. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí, licenciado. Pero ¿qué pasa si mis datos son continuos? Dice abajo, si las variables, si son de variable cuantitativa continua, el valor de C se toma con decimales. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo datos con decimales, el valor de C debe ser también con decimales. ¿Qué más dice? Si los datos tienen un solo decimal, el valor de C también tendrá un solo decimal, así sucesivamente. Entonces vamos a hacer dos ejemplos. Vamos a hacer un ejemplo con datos. ¿Con qué tipo de datos? Con números enteros, y vamos a hacer otro ejemplo con datos con decimales, ¿no? Entonces hagamos este ejemplo. A ver, tengo el problema
¿Cuál era el primer paso? Recordemos, a ver. El tipo el tema de la cantidad. El primer paso es n y rango. N, ¿qué era n? Los números Número- de cuántos hay. ¿Cuántos hay? Yo los cuento, aquí hay 30. ¿Ya? Los contamos uno por uno, son 30. ¿Y el rango? Es ¿Qué la resta del mayor contra el menor. mayor menos el menor? Entonces aquí era 179 menos 157. Haciendo esa diferencia, ¿me da cuánto? A ver, 22, lic- 22. ¿Se entendió el primer paso? Segundo paso. ¿Cuántas filas va a tener mi tabla? Se recomienda en este caso usar siempre la fórmula de Sturgeon. La fórmula de Sturgeon me dice que K va a ser igual a 1 más 3.3 logaritmo de la cantidad de datos. Entonces, lo único que cambia en esta fórmula siempre va a ser la cantidad de datos, con la cantidad de problemas de datos que yo tenga, perdón, ¿no? Entonces, si ustedes calculan 1 más 3.3 logaritmo de 30, ¿cuánto sale? Verifiquen a ver en su calculadora. ¿Cuánto sale? 5.87. 5.87. No interesan los decimales, ¿no? ¿Por qué no interesan los decimales? Porque siempre voy a tomar un número entero, porque no puedo tomar 5.8 filas, ¿no? No puedo hacer una tabla con 5.2 filas, 5.3 filas, ¿no? Siempre debo tomar números enteros. Entonces, el número de filas va a ser 6. Hasta ahí se entiende. Sí, licenciado. Y el último paso, el tercer paso. ¿Qué era el tercer paso? El rango de cuántos vamos a... El tercer paso era definir el ancho de clase. El ancho, perdón, licenciado. El ancho de clase se define como el rango sobre K. ¿El rango cuánto me dio? El valor de K. 22. ¿Cuánto sale? El rango sale del primer paso, ¿no? 22. Aquí está, ¿no? El valor de K sale del segundo paso. ¿Cuánto sale este valor de C? 3.66, licenciado. 3.666. Ahora dice, solamente hay dos posibles casos. Si mis datos son números enteros, el valor de C debe ser un número entero. Si mis datos son con decimales, el valor de C también debo tomarlo con decimales. Así de sencillo. Mis datos son enteros, sí, son enteros, lic- Licenciado. entonces debo tomar el valor de C un número entero. ¿Pero cuál entero? El inmediato Dato superior. superior. 3.666, entonces debo tomar
4. Y aquí está tomado 4, ¿no? Y cada cuánto valía, también hemos tomado 6. Con esos 3 pasos, el último paso es simplemente comenzar a armar la tabla. Entonces yo comienzo a armar aquí mi tabla. Voy a decir que mi tabla, ¿cuántas filas tiene? Entonces voy a decir, este es mi primer clase, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, ¿no? 6 filas debe tener mi tabla, o 6 clases. No debo pasarme de ahí. Y en mi primer clase, en esta primer clase, voy a comenzar siempre con el límite inferior, el X mínimo. Aquí lo voy a poner tal como está. 157. ¿Y cuál será mi límite superior? Para eso está el ancho de clase. Entonces, este 157 le voy a sumar más el ancho de clase. 157 más 4. ¿Cuánto me da? 161. 161. Luego, este valor lo voy a copiar aquí tal como está. ¿Cuál va a ser mi límite superior? Siempre tiene todas las filas tienen el mismo ancho. Más 4. 65. 165. Luego 165 más 4. 169 más 4. ¿Estamos bien? Sí, lice. 173 más 4. Más 4. ¿Sigo o no sigo? No, lice. Ya. Llegó al límite. Ya, Lice. Llegó al límite. Pero aquí tengo un problema. ¿Qué pasa si pillo un 161? ¿Dónde le voy a poner? ¿En la primera o en la segunda fila? Hay 261, ¿no? Para ello es que este método sugiere que estos intervalos sean cerrados, cerrados, cerrados. Y el intervalo de la derecha sea abierto. ¿Qué significa en matemáticas un intervalo abierto? ¿Se acuerda? Un intervalo abierto significa que no lo voy a tomar en cuenta, ¿no? Este 161 no lo voy a tomar en cuenta en esta fila, sino cuando hay un 161 lo voy a tomar en cuenta en la siguiente fila. Un 165 no lo voy a tomar en cuenta en la segunda fila, lo voy a tomar en la tercera fila, así sucesivamente. ¿Ya? ¿Cuánto sería mi media de clase? La media de clase deben sumar 157 más 161 entre 2. ¿Cuánto sale? A ver. Verifiquen ese valor. 159. Ya. Y aquí pueden hacer lo mismo o simplemente este 159 le voy a sumar más C y va a salir lo mismo. 159 más 4, 100, 63. 163 más 4, 67. 167 más 4, 171. más 4, 175. 179. y ustedes pueden verificar 177 más 181 entre 2 debe salirle 179. ¿Se entendió?
¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Podemos hacerlo en el Excel esto mejor? A ver, escucho sugerencia. Sí, Lice, sería mejor en el Excel. Hagámoslo mejor en el Excel, ¿ya? El Excel nos va a ayudar bastante a resolver esto, ¿ya? ¿O no les gusta el Excel? Ya, vamos a hacerlo en el Excel para ganar tiempo, ¿ya? Ya tenemos aquí. Necesito entonces una columna que diga, a ver, ¿cómo es esto? Que tenga, aquí que tenga, perdón, un ratito. Que tenga un límite inferior, ¿sí? A ver, aquí un límite inferior. Y este que sea mi límite superior. Un ratito ya. Listo, ya vamos a buscar un cargador. Un minutito, por favor.
Ya, ahora sí, mil disculpas. Entonces vamos a armar, vamos a modificar un poco esto. Esto tiene un límite inferior, un límite superior. ¿Se escucha, no? Sí, Lice. Ya. Tiene un límite inferior, un límite superior y esto de aquí esto se llama clase, ¿no? Clase. Además, tiene un número de clases esto. Aquí le vamos a poner su número. Tiene del 1 al 6, ¿no? Tiene 6 clases. Ahí. 1, 2 y tenemos hasta 6. Ahora sí. Ya. Hemos comenzado a llenar entonces, pero hemos comenzado a llenar desde aquí hemos puesto 169, ¿no? 169 más 4, 173. 173, perdón, ya. Mm. Ahora este valor lo copiamos aquí, tal como está. 173. Creo que estamos tardando más, ¿no? 173 más 4, ¿cuánto sería? 177, ¿no? 177 más 4. A ver, ¿estamos bien? ¿Me ayudan? Sí, licenciado. Ya, estamos bien. 173 más 4, 177 más 4. 181. No, algo no está bien entonces. No hemos comenzado con... Aquí, no comenzamos bien. Aquí era 157, ¿no? 157 debíamos comenzar más 4, 161. 161 más 4, 165. 165 más 4, 169. 169 más 4, 173, ¿no? 173 más 4, 177. Y 177 más 4, 181. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Aquí falta una columna. Falta una columna, la media de clase. Entonces aquí vamos a poner, es el promedio de estos dos valores, ¿no? Igual le vamos a dar promedio. Promedio de los dos límites. 157, límite inferior, límite superior. Ya. ¿Hasta ahí alguna duda?
No, listen. Ahora, ¿cuántos datos hay entre 157 y 160? 4. 4 datos, ¿no? Ahora, del siguiente. Licenciada Natalie, 5. un favor grande. Me estoy sintiendo un poco delicado. No sé si podemos continuar el día de mañana, tomar una lista de asistencia. Perfecto, ingeniero, no se preocupe. Entonces vamos a continuar el día de mañana a partir de las 2 de la tarde. No se preocupe. Muy bien. Agradecemos la presentación del ingeniero Johnny Calizaya. Entonces vamos a finalizar la sesión hasta este momento. Voy a llamar lista, por favor. Pueden responder por micrófono o chat. Aguilar Vicente. Electoral. Berríos Jonathan. Presente, licenciada. Gracias. Canasa Noemí. Cruz Gilda. Presente, licenciada. Gracias. Garcilaso Marlene. Carson Jonah. Herrera Gabriel. Presente. Gracias. Isita Ingar. Loza Antonio. Lugones Emiliano. Presente. Gracias. Maya Eliana. Presente, licenciada. Muchas gracias. Montaño Carol. Presente, licenciada. Muchas gracias. Pereira Juliana. Pérez Linda. Presente, licen. Muchas gracias. Quiñones Rila. Rosso Yerko. Salguero Claudia. Presente, licenciada. Muchas gracias. Vargas Pamela. Presente, licenciada. Muchas gracias. Vargas Jimena. Presente, licenciada. Muchas gracias. Vera Joan. Victoria Pablo Andrés. Presente, licen. Presente. Muchas gracias. Con esto damos finalizado el llamado de lista. Los participantes que estén escribiendo en el chat van a ser tomados en cuenta en la asistencia. Con esto estaríamos dando finalizada la sesión de hoy. Nos vemos el día de mañana a partir de las 2 de la tarde. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.